madre cuando pierde a su hijo. Esta es la frase que acuñó doña Marta, la señora que viene en la foto llorando, cuando se le dijo que se le iba a indemnizar la muerte de todos sus familiares. En Colombia ha sido unívoco el hecho de que cualquier afectación de la esfera psíquica e intrapsíquica de la persona sea reparada a través de la indemnización. Esto supuestamente cumple con los fines de reparación integral. Pero, ¿qué sucede cuando tener 100 millones de pesos en el bolsillo no se equiparan al dolor y al vacío que se siente pasar por un estado depresivo mayor? ¿Qué sucede cuando ese viaje tan anhelado que querías al extranjero no se compara con esos flashbacks por haber desarrollado un trastorno por estrés postraumático? ¿Y qué sucede cuando compras ese auto que tanto querías y no lo puedes manejar porque tiemblas, porque te provocaron un trastorno generalizado de la ansiedad? Todas esas preguntas fueron las que llevaron al semillero de Derecho Administrativo Luis Antoine Macarel a formular la ponencia que presento hoy ante ustedes, que se titula Del daño moral al daño psicológico, una propuesta conceptual y probatoria para su diferenciación, determinación y cuantificación desde la psicología jurídica. Espero que todos y todas tengan ya muy buena noche. Mi nombre es Camilo Cueto, soy estudiante de Derecho de la Universidad Libre Seccional Cúcuta y a su vez soy estudiante de Psicología del octavo semestre. El daño ha sido tratado de manera indemnizatoria, pero este no va a ser suficiente. El concepto de daño moral se queda corto cuando hablamos de una falencia psicológica. Esta tipología de daño moral corresponde a un menoscabo, a un detrimento de la esfera moral de la persona, y a su vez se ofrecen unas talanqueras para sus presunciones en cuanto a los casos de muerte, lesiones y pérdida injusta de la libertad, en donde el pago se dará por la determinación de una relación filial, consanguínea o de afectividad que tenga con los directos afectados. Y esto a su vez debe promediarse con unas tarifas y unos topes legales implementados. Pero para el concepto de daño psicológico que quiero apreciar, esto es insuficiente. Y por ello planteamos la siguiente pregunta: ¿cuáles son los criterios desde la psicología jurídica para la diferenciación, determinación y cuantificación del daño psicológico en los distintos regímenes de responsabilidad en Colombia? Vamos a partir pues de que debemos diferenciar o debemos acuñar tres momentos: uno en cuanto a su diferenciación, el segundo en cuanto a su determinación probatoria y en un tercero vamos a hablar de su cuantificación. La diferenciación entre el daño moral y el daño psicológico es bastante grave. Un daño moral, según la teoría, puede someterse a una reacción de ajuste, el cual dará que la persona se recupere, que llegue a un nivel de adaptabilidad donde sus funciones sean ejemplares. Pero, según Pinos, cuando esta adaptabilidad se rompe, ya llegamos al daño psicológico, y lo podemos ver en dos facetas. La primera de ellas, hablamos de una lesión psíquica, que es la concatenación de los criterios del DSM-5 a partir de ellos, diagnosticando un trastorno mental. Y por otra parte, haciéndole terapia a estas personas, buscando la adaptación, puede que esto no se cumpla y que recurramos a una secuela emocional, que ya es perdurable e imposible de curar debido a su afectación intrapsíquica. Esto hará que después del daño moral, en una regla de secuencia, encontremos al daño psicológico compuesto por la lesión psíquica y la secuela emocional. En cuanto a su determinación, el daño moral no puede presumirse, debe probarse. Por ello, esas presunciones referentes a la muerte, a la lesión personal y a la pérdida injustificada de la libertad no valen. Todo daño moral debe ser probado, porque no todas las personas reaccionamos de la misma manera a esas situaciones. Por lo tanto, la pericia psicológica destruyendo esas presunciones es la ideal, porque la psicología se encarga de estudiar los procesos mentales de la persona y su conducta, procesos en los cuales encontramos la emoción. Ya hablando de la lesión psíquica, que es la concatenación de un trastorno mental, debemos aplicarle la suficiencia a la pericia psiquiátrica, que es la ideal médicamente para determinar que existe un trastorno de índole mental. Posteriormente, la secuela emocional presenta una mistura, en donde se puede apreciar a partir de la pericia psicológica y la pericia psiquiátrica, en donde se va a demostrar esto. Pero estas pericias no pueden ser totalmente fiables, necesitan un control, y por ello se proponen estos tres controles. En cuanto al procedimiento pericial, debe haber un procedimiento específico. En este momento en los manuales no existe, pero Ángela María Tapias dice: vean, vamos a aplicar una regla muy sencilla. Para hacer una valoración pericial, psiquiátrica o psicológica, partimos de un examen mental. Después vamos a partir de una entrevista directa. Después vamos a hacer entrevistas colaterales al grupo íntimo de relación de la persona y posteriormente vamos a aplicar pruebas.
para que éstas sean resumidas en un informe pericial. Habiendo verificado el procedimiento seguido por los peritos, por los expertos, el juez debe aplicar 2 tests. El primero de ellos lo denominamos test de idoneidad o competencia, que va a determinar el nivel de acreditación, de experticia y de necesidad del perito, de la persona, para proferir ese dictamen. Ahí valoramos al sujeto, pero el conocimiento, ¿qué? Cuando el juez es lego en este, debemos aplicar el test Dauber. El test Dauber, cumpliendo sus 4 o 5 criterios, ofrece una amalgama, una amplia fuente epistémica para el juez de poder entender a partir de las reglas de la ciencia y poder valorar a través de la sana crítica. Habiendo superado esto y determinado a través de estas pericias la existencia de un daño moral, una lesión psíquica o una secuela emocional, vamos a hablar de su cuantificación. Y aquí es donde se ofrecen muchos más problemas. ¿Y esto por qué? Por una apreciación muy simple que hace Protágoras de Abdera, uno de los sofistas más reconocidos, gran contradictor de Sócrates. Y nos dicen, vean, es que el hombre es la medida de todas las cosas. Y yo le añado, bien, si es la medida de todas las cosas, es la medida de sí mismo. Luego, y tanto es el único que tiene la fiabilidad para medir su propio daño. El hecho de que los jueces, los magistrados determinen unos topes o unas tarifas está en contra de la propia resignificación de la persona. Es un problema que queda abierto porque desde la psicología no me atrevo éticamente a establecer topes ni a establecer tarifas indemnizatorias. Pero esto no lo puedo dejar así abierto. Por ello también tenemos que proponer unos métodos de reparación diferenciales que se centren en las necesidades de cada uno de estos daños. El daño moral, hacer una reacción de ajuste que posteriormente va a alcanzar la adaptabilidad, la vamos a seguir indemnizando, porque yo no debía haber sufrido ese menoscabo, pero lo pasé, me adapté, pero por favor indemnícenme. Pero ya cuando hablamos del daño psicológico en cuanto a la esfera de lesión psíquica, no puedo indemnizar, tengo que dar un tratamiento diferencial a esto. Por ello, propongo que se utilice una intervención clínica en sentido integral, en donde un experto grupo va a propender para que esta persona vuelva a ser adaptable a partir de sus factores protectores. Un grupo conformado por un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador ocupacional, un trabajador social y un terapeuta ocupacional, lo cual hará que la faceta íntegra de la persona pueda resarcirse y propiamente pueda llegar a una esfera de normalidad. Pero cuando hablamos ya de la existencia de una secuela emocional, cuando ya este tratamiento no fue lo suficiente, hay otra vez una ambivalencia, una mistura. La persona víctima del daño puede solicitar que se le indemnice, porque yo no tenía la necesidad de aguantar esto, pero también puede solicitar que se le siga con el tratamiento para que así sus niveles de vida vayan resarciéndose poco a poco. Y haciendo un ejercicio pedagógico, anteponiéndome a las críticas que yo considero un choque epistémico, me pueden generar 2 preguntas muy válidas. La primera es, Camilo, ¿y por qué no estudiamos el daño psicológico a partir del daño a la salud? Y yo diré, bien, chévere la pregunta, estudió, pero la doctora de la mañana nos decía, vea, es que el daño a la salud solo lo puede reclamar la víctima directa del daño. Y a su vez la tipología lo que nos habla es de un daño psicofísico, que tiene que haber una eminente pérdida de la capacidad laboral. Y aquí les presento algo, no todos los trastornos tienen pérdida de la capacidad laboral. Aquí hay una persona con trastorno de personalidad esquizoide que se encuentra hablando frente a ustedes, común y corriente. Pero también me pueden decir, ¿y por qué no le hablamos desde el daño a la vida, al daño a la vida en relación? Vuelvo y respondo, no todo daño psíquico, lesión psíquica, causa una afectación a la vida en relación. Es por eso que siendo transversal y daño moral a partir de una relación subsecuente, se estudia desde esta. Y ya para concluir, vamos a entender la necesidad de autonomar este daño emocional, este daño psicológico, debido a que es insuficiente los conceptos y retribuciones que tiene el daño moral para cumplir con todas las necesidades que este daño trae de manera implícita. A su vez, la prueba de esto va a ser en un sentido diferencial. La lesión psíquica, el trastorno mental, debe ser apropiado por un perito psiquiatra. Posteriormente, la existencia de la secuela emocional debe ser proferida por un perito psiquiatra o por un psicólogo. Y las formas de abordaje o de reparación deben ser diferenciales. La lesión psíquica debe repararse íntegramente a través de un amplio abordaje clínico. La secuela emocional debe abordarse de manera mixta. Y por otra parte, en cuanto a las cuantificaciones, para ya terminar, son totalmente inválidas porque solo el hombre es medida de él mismo. Y la pregunta que al final surge es, ¿por qué hablar de una diferenciación de un daño psicológico? Y no lo respondo yo, lo responde doña Marta, porque ni siquiera
los millones más grandes del mundo podrán equipararse al dolor que ella sintió cuando perdió a su hijo. Muchas gracias.